que trabajamos muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con la optimización de procesos comerciales y automatización, ¿sí? Poniéndole tecnología, pero un poco vamos a hablar hoy de justamente esa intersección entre el proceso comercial y la tecnología, ¿no? Cómo se complementan. Así que un poco hoy el objetivo es como les adelanté, ¿no? Parar la pelota, empezar a pensar. Siempre nosotros lo que vemos en procesos comerciales, ya sea con equipos, con líderes, con los dueños directos de inmobiliarias, de startups, de distintas pymes, es que obviamente el afán comercial es siempre como correr, ¿no? Ir para adelante, ¿no? Vamos a atacar, a meter goles. Ese es como siempre el objetivo y la visión un poco comercial. Nosotros lo que tratamos de hacer desde nuestra posición es justamente esto, ¿no? Es decir, bueno, paremos la pelota, ¿no? Porque hay mucho para hacer, mucho para pensar, hay muchas estrategias que se pueden hacer, depende caso a caso, hay mucho ruido, entonces, digamos, si todos estamos haciendo lo mismo, hay en algún punto un término medio en el que ninguno se está diferenciando, ¿no? Es como que en el promedio se ahogan los enanos, es una frase que a mí me gusta siempre repetir. Y este momento, este taller viene un poco a poner eso de paremos la pelota, pensemos, miremos y tratemos de identificar qué de todo lo que hay dando vueltas se puede aplicar o no a nuestro caso puntual. ¿Sí? Un poco para el que no me conoce, yo soy Charlie Magdalena, yo soy ingeniero en sistemas, más de 12 años de experiencia en distintas corporaciones, compañías de todo tipo, desde aérea, banca seguro, de gobierno. Hoy en día, en Delegap, como CEO y co-founder con Marcos, un poco lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Ayudar a negocios a potenciarse en cuanto a su proceso comercial, a sus ventas. Primero aclarando el proceso y después viendo, bueno, qué tecnología aplica para cada caso, ¿sí? Siempre mi rol en las compañías tuvo que ver con eso, con estructurar procesos, hacerlos más eficientes. Y bueno, hoy volcamos toda esa tarea o esa expertise en procesos comerciales en pymes de distintos rubros. ¿Qué estamos viendo? O en realidad vamos a arrancar antes por qué es lo que todos buscamos, ¿no? Así de forma muy básica. Básicamente creo que la mayoría de los que estamos acá estamos en algún punto en áreas comerciales o dirigiendo algún negocio, alguna pyme, alguna empresa o como líder de equipos comercial. O como comercial, ¿no? Todos los que buscamos es básicamente más ventas, más oportunidades que nos traigan ventas, más tiempo libre, si se pudiera, y menos costos, ¿no? Hacer todo al menor costo posible. ¿Qué estamos viendo hoy? Que estas variables se están aplicando, pero de forma inversa, ¿no? Vemos que los negocios, y pasa, ¿no? En Argentina, de hecho, es un contexto bastante más particular, pero vemos como que las métricas justamente se están ejecutando de forma inversa. Los negocios, las pymes cada vez tienen menos ventas, generan menos oportunidades, trabajan más horas, o sea, tienen menos tiempo libre y cada vez tienen costos más altos. Entonces, es como que estamos yendo en contra de los principios que buscamos, ¿no? Y quizás muchas veces no nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Es como que vemos el número final y vamos todos corriendo atrás de la venta, el número final, pero no tenemos en cuenta un poco todos los otros pilares, ¿no? Porque, ok, estamos buscando ese número, pero ¿a qué costo? En cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, ¿no? Bueno, un poco la idea es, un poco en esta reunión, ver cómo con procesos y tecnología podemos lograr, aunque sea ir consiguiendo de a poquito, normalizar estas variables que hoy en día en la mayoría de los negocios y más locales se están ejecutando de vuelta de forma inversa, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel mercado general? De vuelta, costos más altos, márgenes más chicos, hay más competencia interna y externa. Seguramente esto va a aplicar, distintos rubros van a tener diferente tipo de competencia. Algunos van a decir, Charlie, en mi rubro la barrera de entrada es más alta, más baja. Ok, pero sí es una realidad que hoy en día el consumidor tiene más información, que competir es cada vez más fácil, porque hoy en día se pueden crear productos de forma rápida, se puede importar, exportar. O sea, generalmente en lo que estamos viendo hay una diversidad de productos y servicios que cada vez, digamos, la barrera de entrada a distintas industrias vamos viendo que se baja, ¿sí? Entonces, el poder adquisitivo baja y hay mucho ruido, ¿no? O sea, la IA, el ad, la receta mágica, estamos todos como compitiendo en un océano rojo, ¿sí? Estamos todos como haciendo lo mismo, metiendo más plata en ads, haciendo como las mismas estrategias de siempre, y todos están haciendo un poco lo mismo, ¿no? Pasa que nosotros obviamente vemos nuestro caso, nosotros decimos, bueno, yo estoy haciendo lo que tendría que hacer.
Sí, está bien, pero el de al lado, el de enfrente, el competidor cercano, está haciendo lo mismo que vos. Entonces, no nos paramos casi nunca a mirar desde esa perspectiva, ¿no? Hoy vamos a tratar de entender eso. ¿Qué podemos hacer distinto? ¿Dónde está la diferencia? Y cómo podemos aportar un valor o algún diferencial significativo. Acá un poco quiero que cada uno escriba en el chat, porque nosotros identificamos estos tres escenarios principales en los negocios, ¿no? O sea, estos tres dolores principales en las ventas o procesos comerciales de los negocios que tiene que ver con estas tres situaciones, ¿no? La primera, tenemos el balde, pero la canilla tira poca agua, ¿no? O sea, tenemos falta de leads, no tenemos materia prima, ¿sí? Esa es una situación inicial, ¿sí? La segunda tiene que ver con, nos entra de todos lados leads, pero hay mucha basura. O sea, me dicen, Charlie, muchas veces tenemos días enteros respondiendo y capaz que hoy estoy contestando mensajes de hace 3, 4, 5 días porque me preguntan cualquier cosa, repetitivo, termina la conversación en la nada misma porque el lead no estaba calificado. Bueno, ese es un segundo problema, ¿sí? O sea, parece que tenés abundancia, pero esa abundancia abajo, como lo vemos ahí al pobre vendedor queriendo como tamizar lo que llega de arriba, genera mucho retrabajo al pasar la etapa de generación de demanda, ¿no? O sea, entra la demanda y después estamos filtrando, cualificando y siguiendo conversaciones que no terminan en nada, porque el problema tiene que ver no con la falta de volumen, sino con la abundancia y diversidad de volumen que a veces no aplica con nuestro ICP o con nuestro objetivo de cliente ideal, ¿sí? Y la tercera situación es, Charlie, tengo volumen de leads buenos, son buena la calidad de leads porque tengo una agencia o internamente tenemos un equipo que hace marketing ads, que califica bien, que segmenta bien, pero estamos teniendo un problema abajo que no sabemos qué pasa. O sea, entran, no sé, 1000 leads cualificados y cerramos 10 o cerramos menos incluso. Bueno, ¿qué está pasando abajo? Cuando entramos a mirar el proceso comercial, falta el seguimiento, los vendedores atienden igual a un clase A que a un clase C o un clase D. Entonces, ahí tenés un problema de que te llegan buenos leads, ok, te llega buen volumen, eso está perfecto, pero se te rompe el embudo abajo, se te filtran los leads, porque no tenés un proceso comercial o un equipo comercial que acompañe todo el proceso de venta, ¿sí? O sea, falta de vuelta, falta seguimiento, falta tener más reuniones con el cliente, falta un speech de venta más organizado, falta mostrar una propuesta de valor distinto, falta un seguimiento más personalizado, ¿no? Así que si ahí quieren ir poniendo por el chat un poco si se identifican con el uno, 2 o 3, porque es un tema clásico cuando, de vuelta, con Marcos trabajamos con clientes, miramos como y targeteamos muy rápidamente, ¿no? Como que categorizamos muy rápidamente en qué situación está cada cliente. Bueno, a vos te faltan leads, vos tenés mucho lead, pero basura hay que cualificar. Esto se resume en esto, ¿no? Situación uno, te faltan leads, necesitas activar demanda urgentemente. Situación número 2, tenés muchos leads, hay que meter, pero de mala calidad. Entonces tenés que ajustar los anuncios, la generación de demanda, pero también tenés que meter cualificación, ¿no? Y eso vamos a hablar ahora un poquito de cómo meter alguna cualificación automatizada con IA. Y el problema número 3 es, está buenísima la generación de demanda, buena calidad y demás, tenemos que meter un proceso comercial que acompañe y que cierre más ventas, ¿no? O sea, o tenemos que mejorar el seguimiento, o cómo el equipo está manejando esos leads, etcétera, ¿sí? Así que ahí, no sé si alguno se identificó con alguno de estos tres casos, pero es lo que normalmente vemos, ¿sí? Cuando vamos a las acciones, ¿no? Un poco para decir, ok, a veces estamos en el proceso de venta, buscamos clientes, decimos, bueno, o no tengo clientes, siento que algo no va, no cierro. Empezamos a hacer lo mismo que conocemos o que hace la mayoría, ¿sí? Invertir más plata en ads, contratar a algún community manager o alguien que nos haga las redes, ¿no? O invertir en algún software que vemos por ahí, ¿no? Bajate esta herramienta, usá este prompt, hace esto, aquello. La segunda cosa que hacemos, que hace la mayoría, tiene que ver con publicar en los mismos lugares. Ahí, bueno, es un ejemplo inmobiliario, pero aplica a cualquier industria, ¿no? O sea, publicar en los mismos lugares que están todos mis competidores, ¿no? O sea, hacer más de lo mismo. La otra es, bueno, necesito más ventas, no tengo equipo comercial, vamos a contratar gente, ¿no? Y también, error a veces, salimos a buscar recursos que tenemos que entrenar, la curva de aprendizaje es alta,
tenemos que terminar nosotros haciéndole seguimiento a los vendedores para que empujen la venta, ¿no? Y terminamos también en otra situación caótica. Y otras opciones de guerrilla, ¿no? Como bajar precios, ¿no? Hacer promociones, etcétera. O acciones aisladas, ¿no? El otro día hablaba con una persona y me decía, y Charlie, nosotros cada tanto mandamos así una difusión, mandamos viste, un volantazo ahí de promo, de esto, de aquello, y no tenemos resultados, porque son acciones aisladas que tampoco terminan de generar un beneficio real o tangible, ¿no? Entonces, bueno, acá hay algo, ¿no? Si estamos haciendo de vuelta todo lo mismo, estamos evidentemente todos en el mismo océano rojo y ahí hay un problema de fondo, porque normalmente hay segmentos que encima están en un océano rojo, o sea, tienen mucha competencia de personas que hacen lo mismo, pero el segmento es chico. Entonces es la peor combinación posible. Tenemos muchos competidores, pero tenemos poca demanda. Entonces ahí es donde también tenemos que empezar a innovar y pensar, che, ¿qué podemos hacer distinto, no? Porque lo que antes alcanzaba, hoy ya no es suficiente. ¿Sí? El otro día también escuchaba a una persona hablar de che, chicos, tengo el e-commerce, entrego a tiempo, envío a la puerta del cliente, tengo atención, y bueno, está bien, pero esa es la media hoy del mercado. O sea, hoy estás cumpliendo con los estándares mínimos del mercado, no te creas que estás haciendo algo superlativamente mejor al competidor, ¿no? Entonces, muchas veces también pensamos que estamos haciendo todo lo que podemos, pero la verdad que si miramos al lado, a la competencia, o hoy, ni hablar hoy en día todo lo que se está haciendo de día, que bueno, ese es el otro extremo, es sobrehacer cosas tampoco, pero sí empezar a pensar de, che, antes, no, antes capaz que yo podía vender con un comercial macanudo, que conocía a los clientes, ¿no? Que ahí metía un poco en la calle, y hoy en día no, hoy en día tengo que tener otras herramientas, tengo que ir a otro volumen, tengo que ir a otra velocidad, ¿sí? Hasta acá, ahí no sé, Marquitos, chicos, alguna pregunta, consulta, hasta acá alguno se siente identificado con alguna situación, pueden abrir, mic o escribir Es, ahí por el chat. es la realidad la que estás pintando, así que ahí depende del negocio, ¿no? Y depende de la actividad, pero Totalmente. es lo que estás diciendo es totalmente cierto, ¿no? Pero sí, así como lo estás mostrando a nivel fútbol, pasa en todas las industrias, digamos, es como un común denominador. A medida que avanzamos, digamos, empiezan a aparecer la vara empieza a elevarse, ¿no? Sí, 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 y de vuelta, ¿no? Algo que vemos constantemente, ¿no? Más que nada con pymes y bueno, equipos comerciales también, esto de, che, no, pero yo tengo que cuidar a ese vendedor porque ese vendedor es el que tiene, ¿no? La llave, ¿no? El que tiene ahí su red de contacto, llama, ¿eh? Bueno, pero entonces el negocio termina siendo muchas veces del vendedor. Y también cuando empieza a haber más competencia, a veces ese vendedor se queda sin argumentos, ¿no? Y también depende, como ahí decían, el tipo de negocio. Hay como dos tipos claros de negocio, ¿no? El negocio que necesita constantemente volumen de leads y el negocio que puede manejar su cartera o base de clientes recurrente, ¿no? Pasa a veces en grandes corporaciones o en empresas, productos, servicios de mucho ticket, donde vos manejás lo mismo 20, 30 clientes y bueno, más o menos como es un volumen gestionable, andás bien. Ahora, cuando esos clientes empezaron a ver al costado, empezaron a ver importaciones, empezaron a ver un poquito más allá, se fueron, te quedaste como sin o sea, te quedaste como sin la herramienta de decir, che, ¿cómo salgo ahora a cazar? ¿No? Porque estabas muy acostumbrado a este, ¿no? Existe como el tipo de venta del farmer o el hunter, ¿no? Te quedaste como muy en la quietud de, bueno, yo ya tengo mi quintita de clientes y ahora me olvidé de cómo salir a vender, ¿no? Y cuando te acordaste, te diste cuenta que hay automatización, esto, aquello, ¿no? Y bueno, empieza a hacerse muy cuesta arriba todo el proceso. Entonces me dirán, bueno, todo muy lindo, Charlie, pero ¿qué hacemos? Porque hasta ahora vimos más o menos todo lo que venimos haciendo, es todo lo que ya vamos probando, lo que vamos repitiendo, las mismas estrategias, pero ¿cuál es como la fórmula mágica, ¿no? ¿Cuál es el prompt? ¿Cuál es la IA? ¿Qué podemos hacer para empezar a vender, a ver resultados, organizar el proceso comercial? Bueno, la respuesta es complementaria, ¿no? Acá no.
si alguno capaz está buscando una guía mágica o alguna cuestión, hoy no vamos a ver nada mágico, sino que vamos a trabajar en estos 4 pilares, ¿no? Que nosotros lo trabajamos siempre con clientes y es como los pilares que tiene que tener cualquier proceso comercial para poder prosperar, ¿no? O sea, hoy no nos vamos a enfocar tanto en las personas, que ahí ya un poco ven de qué se trata, ¿no? Pero sí vamos a trabajar en el proceso comercial, tecnología y cómo apalancarnos de seguimiento tanto hacia el cliente como hacia nosotros mismos. Pero no es una respuesta fácil de qué hacer, ¿no? La respuesta es cómo orquesto, ¿no? Estas 4 piezas en el mismo rompecabezas, ¿no? No es usar una guía mágica si tengo un vendedor que hace lo que quiere, porque la IA no me va a resolver la falta de venta de ese vendedor. No es tener una guía mágica y un buen vendedor sin un proceso comercial claro para el próximo que venga. Y no es tener esas 3 cosas sin un seguimiento al vendedor o una mejora continua de mi propio proceso. ¿Sí? Es como la combinación de estas 4 piezas. ¿Sí? Así que un poco, esta es una imagen del comercial 3.0, podríamos decir. Fíjense que un poco estamos yendo a esta dirección, ¿no? Donde el comercial tiene un ecosistema de automatizaciones y tecnologías que, por un lado, prospectan, ¿no? Ya sea outbound o inbound con contenidos, campañas y demás. Y abajo tienen una capa de CRM que cualifica y va siguiendo la etapa de cada lead hasta la conversión, recompra, upselling, cross-selling, lo que sea, o referidos, ¿sí? Y un poco en la base, el comercial, desde nuestra visión, va a quedar en esas actividades clave que un poco se ven ahí al costado, ¿no? En reuniones clave con clientes o partners, ¿sí? En capacitarse, en hacer crecer su marca personal, en medir qué está pasando en todo el sistema automatizado y qué se puede mejorar y qué no, en métricas, mejora continua, ¿sí? Pero básicamente lo que vemos es que el comercial, con toda la tecnología al costado, va a quedar en el centro para actividades claves que tengan que ver con lo humano, ¿sí? Que hoy en día, te hablábamos con el dueño de una pyme que nos decía, Charlie, me paso 5 horas por día respondiendo WhatsApp. Quiero abrir una nueva unidad de negocio y no puedo, porque estoy pensando todo el tiempo en quién me responde, qué decir, cuando tenemos visita, que esto, que lo otro. Cuando me doy cuenta, termino de hacer algunas cuestiones administrativas del negocio y no tengo tiempo para poner a armar la nueva cartelería, el nuevo local, la nueva unidad de negocio. Bueno, obviamente ahí lo que está pasando es que todo esto que hoy se puede automatizar, las tareas más repetitivas o responder consultas, calificar leads, etcétera, le está comiendo más de la mitad del día, ¿no? Y se está olvidando, o no es que se está olvidando, no está pudiendo ejecutar actividades core del negocio, ¿sí? Que es reunirse con esos clientes clave, con esos proveedores, con el equipo, medir qué está funcionando y qué no, etcétera, ¿sí? Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta y el activo más valioso que tenemos es el tiempo, ¿sí? El tiempo, primero personal y después como costo de oportunidad. Lo que no hacemos en el tiempo finito que tenemos, lo estamos pateando para más adelante y se vuelve todo, ¿no? Como cuesta arriba, ¿no? O sea, no puedo planificar porque no tengo tiempo y como no puedo planificar, no tengo tiempo, no puedo crecer, ¿no? Y termina siendo como una vorágine de la que nunca salimos. Ahora, lo que muchos vienen pensando es, che, Charlie, pero y también uno ve en redes, también seguramente ustedes también ven de esto de la IA va a reemplazar al vendedor. La realidad para nosotros es que no, justamente un poco lo que, desde nuestra percepción, la IA lo que hace es potencia al vendedor, ¿no? Como que le da superpoderes. Todo lo que está del lado derecho es lo que nos permite hacer la tecnología, automatizar seguimientos, prospectar en volumen, automatizar contenidos, cualificar leads, responder 24/7, tener un tablero de métricas. Y todo lo que está del lado izquierdo es el aporte de valor humano real, ¿no? Lo que hablábamos recién, reuniones con clientes clave, eventos de networking, ampliar nuestra red de contactos, analizar, parar la pelota, pensar estratégicamente en el negocio y demás, ¿sí? Cuando vemos la venta, ¿no? Inconscientemente pensamos que es el lado izquierdo, ¿no? Pensamos muchas veces la venta como, a ver, activo ads, el lead me pregunta, che, ¿qué vendés? Dame más info, le respondemos y vamos a una reunión o cerramos la venta, ¿no? Ese creo que es el camino feliz que no se da
creo que ni en el 1% de la población, ¿no? Salvo que vendamos productos muy retail, ¿no? No sé, vendo remeras o vendo productos muy de bajo costo, ¿no? Después un proceso comercial en todos los que vendemos, no sé, servicios, productos altos y demás, tiene más que ver con el lado derecho, ¿no? O sea, con un flujo en el que el lead entra, nos ve por Instagram, nos consulta por WhatsApp, nos entra a visitar en LinkedIn, ve la web, ¿no? Después nos hace una pregunta por otro canal, le respondemos, le hacemos seguimiento, le mandamos un videíto, le mandamos un PDF, ¿no? Le hacemos seguimiento, vamos a una reunión, lo cruzamos en un evento y distintos puntos de contacto hasta que vamos a una reunión, una propuesta, seguimiento y ahí se concreta la venta. De hecho, hemos trabajado con clientes más del rubro de software que trabajaban con corporaciones que decían, ya nuestros tickets son bastante altos y los procesos comerciales muchas veces duran un año. O sea, muchas veces yo arranco a hablar con el lead, no sé, en marzo y capaz que cierro en mayo o en abril del año próximo, ¿sí? O sea, tranquilamente. Entonces, es un poco también entender cuál es nuestro proceso comercial y no tener la ilusión de que entra el lead, lo cualificamos y le vendemos, ¿no? Y cuando uno mira pymes y lo vemos diariamente es, che, me entran lead, yo respondo al que puedo y el que no me respondió queda ahí en el abandono, ¿no? Claro, eso es tirar plata de leads a la basura, ¿no? O sea, le respondo al primero que llega y con el que estuve hablando, con los 100, 200, 300 que se me acumularon, no le doy más bola porque, claro, con el volumen que tengo nuevo, no me da el tiempo de responder o hacer seguimiento a los que quedaron en la cola. Bueno, esto pasa muchísimo, ¿sí? Este es un flujo, un proceso comercial, ¿no? Dijimos que íbamos a ver proceso y tecnología aplicada a ventas. Este es un clásico funnel o proceso comercial, ¿sí? Nosotros le decimos el embudo de las 6B, hay distintas variaciones, pero básicamente cualquier negocio tiene una capa de visibilidad, una capa en donde me conocen, ¿no? Donde atraigo leads, donde me escucharon, donde me conocieron, donde vieron, che, estoy buscando esto y apareció esta cuenta, esta persona. Una capa de visibilidad, de atracción, una capa de vínculo, donde tengo ese primer contacto, ¿sí? Con ese lead. Una tercera etapa que tiene que ver con valoración. Bueno, una vez que me descubrieron que tuve ese vínculo, ese contacto, ahora vayamos a una reunión para entender tu necesidad y te puedo hacer una propuesta. Una capa de venta, ¿sí? Que ya es la parte más de negociación y cierre. Y una capa de viralización que sería el postventa, donde ese cliente nos refiere, nos recomienda, nos compra el clásico up o cross-selling, ¿no? Nos hace una compra superior o nos compra más de lo mismo. Y después transversalmente a todo el proceso, una capa de la B de verificación, ¿sí? Esta capa se ejecuta durante todo el proceso, ¿no? Es como transversal a todas las etapas. Esto tiene que ver con seguimientos a los clientes o los leads y seguimiento interno de nuestro propio proceso comercial, ¿sí? Es muy importante esta capa de verificación o de seguimientos, tiene que ver con entender en cada etapa cómo hacerle seguimiento a ese lead para que no se me caiga la venta, pero también cómo hacernos seguimientos a nosotros mismos sobre cómo viene nuestro proceso comercial, qué tenemos que ajustar, qué no. Hemos hablado con clientes que tenían, no sé, una agencia de ads que les generaba, no sé, una monstruosidad como decirles $4.000 en ads y convertía uno o dos clientes de un ticket promedio de $200 por mes. O sea, era un desbalance de retorno increíble y no se estaba revisando nunca la segmentación de los ads. Cuando contratan una nueva agencia de ads, que un poco se la trajimos nosotros, empezaron a ver, che, no, pero esto está mal la segmentación, mirá, acá está entrando mucha mugre por acá, por allá, están mal las piezas. Entonces, fíjense como un error del que nunca se verificó, se validó, si, che, la capa de visibilidad, ¿está claro lo que vendemos? ¿Está bien segmentado el público? Cuando no se verifican todas las etapas del proceso comercial, podemos estar haciendo errores, gastando, quemando plata, que nunca nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces, esa capa de verificación tiene que estar en todas las etapas y de vuelta es validar, seguimiento al cliente y seguimiento también a nosotros mismos, ¿no? De cómo viene el proceso y qué podemos ir mejorando, ¿sí? Hasta acá, Marquitos, chicos, ¿alguna duda, consulta, algo que quieran comentar? Esto es a micrófono abierto, ¿eh? Pueden... Sí, incluso Charlie
Depende de cada negocio también el proceso, pero va muy de la mano de entender realmente el proceso de tu negocio, ¿no? Porque sí, podés tener un funnel, podés estar usando las mejores herramientas que hay en el mercado, podés estar generando los mejores ads que tenés, la mejor capacitación a tus vendedores, pero incluso puedes no estar entendiendo a qué público apuntar, eh, con qué formato entregarles tu producto, digamos, podés estar fallando en alguna cosa que tiene mucho más que ver con tu negocio interno que con el mercado, con las herramientas, con el cómo, ¿no? Eso es importante, como vos decís, siempre entender mucho el proceso. Sí, totalmente. Y el cuello de botella, el error o la cuestión a mejorar, puede estar en cualquier etapa, ¿no? Como vimos antes. Es clave lo que decías, Marcos, de revisar nuestro funnel y decir, che, tengo un problema en la capa de visibilidad porque no estoy trayendo a la gente adecuada. Tengo un problema en la capa 2 cuando llega la gente, no estoy sabiendo qué preguntarles, cómo validarlos, cómo acercarlos a una reunión o cómo llevarlos a una propuesta. O el problema está en la reunión de venta o cómo cierro la venta, ¿no? O sea, un poco es revisar y hacer introspección, como dibujarnos o pensar nuestro flujo y empezar a decir qué palancas tenemos que mover en cada etapa, ¿no? Que pueden ser varias o puede ser una principal, ¿no? Claro, y es un Ahí, proceso constante, nunca se termina, digamos. ahí Orlando creo levantó la mano, ¿no? Sí, Nada, ¿me escuchan? sí, Perfecto, perfecto, Orlando. Sí, sí. Buenísimo. Yo tengo una duda. Yo estoy empezando en esto de empresa y he captado como unos 6 clientes en 6 meses. La verdad es que necesito captar más clientes urgente y no sé cuál es la estrategia más efectiva porque me han dicho que hable a personas conocidas, ya lo hice todo. Me salieron como un par de oportunidades, pero no al nivel que necesito. Sí. Bueno, ahí Orlando es muy clave si es un problema de la capa, ¿no? Ahí como ya identificaste, visibilidad, hay que revisar, ¿no? La propuesta, el canal, dónde está primero el cliente, ¿no? Tu cliente ideal, en qué consume, qué lee, qué mira. y quién es Y también también. un poco a veces ser disruptivo, ¿no? A veces todos miramos, hoy estamos como todos mirando un poco lo mismo. Meto plata en Facebook, en Meta, campañas en LinkedIn, lo que sea, pero no estamos mirando capaz canales tradicionales y siempre nuestra invitación un poco es hacer ambas, ¿no? O sea, hacer un poco el volumen, que tiene que ver con lo que ya todos conocemos, pero también hacer un poco de estas estrategias que no escalan, pero que hoy hacen la diferencia, ¿no? De, che, ir a visitar al cliente al local físico, llamarlo por teléfono, tratar de ir y buscarlo al evento donde sabemos que va a estar, ¿no? Entonces, es un poco pensar en cada caso, cada negocio obviamente va a tener canales de adquisición distintos, pero sí también empezar a pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Después, si querés, podemos profundizarlo ahí, pero un poco para mí Orlando va por ese lado, ¿sí? Vale, muchas gracias. No. ¿Ahí alguna mano más allá? No. No, seguimos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a la parte de tecnología, ¿no? Vimos un poco la estructura del proceso comercial, ahora vamos un poco a cómo aplicar tecnología. Nosotros, de vuelta, siempre tecnología aplicada al proceso de venta. ¿Dónde solemos poner tecnología? En esto que se ve acá, ¿no? En lugares donde hay mucho volumen, tareas repetitivas, donde hay que hacer seguimiento, donde necesitamos como bastante volumen, ¿no? Ahí es como un lugar clásico y clave para meter tecnología o automatizaciones. ¿Y dónde va el humano? En actividades clave, únicas, de poco volumen, bien cualificadas, ¿no? El humano tiene que aparecer en el momento donde tiene que empujar a la persona a la compra, ¿no? O sea, como que la tecnología nos atraiga el volumen, nos filtre, nos haga toda la parte bien de volumen masivo y la parte humana tenga más que ver con esos contactos que ya cualificó la tecnología, ya nos acercó y nosotros tenemos como que hacer ya la parte humana de acompañar, responder las dudas, tomar un café con la persona, etcétera. Sí, eso a grandes rasgos, un poco tecnología versus humano, en qué lugar del proceso comercial va cada uno, viene por ahí, ¿sí? Cuando hablamos de tecnología, ¿por qué digo tecnología y no solo IA? Porque también hay mucho ruido en base a esto, ¿no? Bueno, todo hoy es IA, ¿no? Parece que hoy vas a la heladería, dame un helado de chocolate con IA, ¿no? O sea, hoy ponele IA a todo. Y la realidad es que hoy en día, para nosotros, es mucho más importante que un comercial
todavía extrañamente sucede que tenga un CRM, que lo use, que lo optimice y que lo adecue a su proceso de venta, es mucho más importante eso que la IA. Porque la IA sobre un proceso que no existe puede hacer desastres, ¿sí? O sea, y esto lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto cuando se configuran IAs que no sabes qué responden, que bueno, después de que contesté, pasa nomás el pistacho, tal cual, como dice el Fer. Cuando la IA no sabe qué proceso comercial seguir, es muy difícil sacarle jugo a la IA, ¿no? O sea, ¿sobre qué la pongo? Sí, tengo un chat GPT montado a WhatsApp que le da información a la gente de mi negocio, de mi producto. Ok, ¿y cómo seguimos? ¿Cómo hago que esa persona llegue a la venta? Respondiéndole consultas. Digo, porque entrando a la web, viendo tu brochure, o sea, puede entender también qué hacer. La clave ahí un poco está en saber orquestar primero un sistema, un proceso comercial en un CRM que hoy en día todavía de vuelta, perdón que lo repita, pero no entiendo cómo equipos comerciales siguen con puro WhatsApp. O sea, obviamente cuando lo vemos ese caso, muchas veces nos llegan, Charlie, tenemos un desborde de todos los comerciales de WhatsApp, no sabemos dónde están los leads, algunos a datas, un Excel. Es muy difícil seguir un proceso de volumen comercial sin un CRM. Y un CRM no es IA, ¿sí? Por eso quiero como diferenciarlo. Es tecnología, es automatización al proceso comercial, es ordenar el proceso comercial en una herramienta que no necesariamente tiene que ver con IA, ¿sí? Ahí levantá la mano, Yo Marquitos, había ¿no? levantado la mano, pero Pero, lo terminaste mencionando, igualmente hago un poco más de hincapié. Por eso también en capacitaciones de IA siempre primero es ver procesos, ¿no? Una vez que se entiende el proceso, ahí se aplica IA y también por eso se llama proceso comercial y no camino comercial, digamos, es primero el proceso y después potenciarlo. Incluso estos clientes que tienen miles de sheets y demás, que hacen todo manual, si tienen un proceso armado, ya están 10x más que cualquier otro que no tenga ningún proceso, digamos. Ahí Agustín había levantado la mano también. Sí, Marco, buenas tardes, Charlie. Agus, Un comentario accesorio nada más, lo que justo estaban mencionando, a nosotros nos pasa desde el lado de tecnología cuando tenemos muchos clientes que quieren implementar herramienta para esto, herramienta para aquello, y ya para esto y ya para el otro, y nosotros nuestro trabajo es hacerles entender de que primero es la metodología de trabajo, no es la costumbre de la herramientitis aguda, sino es qué proceso tenés hoy por hoy, formalizarlo con una certificación, si querés te ayudamos a hacer eso, pero no implementes 40 herramientas para hacer un proceso. Claro, y en totalmente. tecnología pasa mucho más todavía. Este FOMO de, che, quiero estas herramientas que al final no le suman valor. Sí, David. David. Sí, no, la pregunta que a mí me suena es, digamos, uno tiene por ahí compañías que tienen CRM, que sin aplicación todavía de inteligencia artificial, aparece la inteligencia artificial, entonces hay procesos, como decís vos, que hay que revisar y analizar y ver las mejoras que uno puede, pero uno podría no dar el paso a la inteligencia artificial sobre un proceso por ahí de CRM que esté bien diseñado con software X o dar ese paso. ¿Dónde está la frontera para vos entre el proceso revisado, que está de alguna manera optimizado, digamos, para ponerlo de una manera, y el paso siguiente? ¿Y qué es lo que te va a aportar la inteligencia artificial adicionalmente? Totalmente, David, ahí te respondo porque es algo que lo vemos y lo trabajamos a diario, ¿no? Nosotros primero, si el cliente viene y no tiene un CRM o no tiene un proceso mínimamente comercial, no importa en qué herramienta, digamos, puede ser hasta en un Excel, pero algo ordenado que diga, yo sé que mi lead entra por acá, lleva un tiempo hasta que pasa hasta esta etapa, en esta etapa yo necesito que me dé esta información para pasar a esta otra etapa, digamos, algo básico. Si no tiene eso, nosotros decimos, antes de meter IA, analizamos y definimos el proceso comercial, preferimos que caminen un poco manualmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entrenamos una IA, básicamente estamos entrenando un vendedor o un comercial, puede ser vendedor, customer success, digamos, puede estar en distintas partes del embudo,
pero estamos entrenando un comercial para tu equipo. Entonces, si vos no tenés definido el proceso comercial y estás metiendo un integrante, no importa que sea humano o IA, ¿no? Tomémoslo como que es realmente un integrante. Si no sabemos cómo y en dónde ponerlo en el proceso comercial y qué esperar de ese recurso, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, siempre terminamos revisando el proceso, haciendo caminar el proceso un poco manualmente para que vivan la experiencia, sientan si es por ahí, si está bien la etapa, si hay que agregar, sacar etapas, etcétera. Y después la IA como un colaborador más que amplifica el proceso, o sea, como un colaborador más que automatiza etapas del proceso, ¿sí? O sea, siempre pensémoslo de ese lado, ¿no? La IA va a ser un colaborador más que yo estoy poniendo en mi equipo comercial. ¿Qué le tengo que pedir? ¿Qué rol quiero que cumpla? Porque también esa es otra. Muchas veces nos llegan casos donde, Charlie, yo quiero que haga todo, yo quiero que responda, quiero que venda y quiero que después le haga seguimiento postventa y que, bueno, todo eso se puede hacer, pero no con el mismo agente de IA, y ahora lo vamos a ver en detalle. Un agente de IA es un empleado que tiene que tener un rol definido. Cuanto más definido esté el rol y más claro, la IA va a cometer menos errores, ¿sí? Es tan básico y simple como eso, ¿sí? Pero muchas veces se arranca al revés. Che, poneme IA, porque es lo que hoy está de moda, ¿no? Poneme IA y después veo como que va respondiendo, probémosla. Bueno, tratamos de arrancar al revés, ¿no? Porque no va a funcionar, digamos, y hemos visto casos donde no funcionó, ¿no? Con otros productos de otras empresas, en otros lugares. Hemos visto casos donde te doy un bot, configurátelo, fíjate qué haces, y no funciona. La verdad que no funciona, a los 2 o 3 meses ese equipo no termina usando la IA, no, o sea, termina frustrado, diciendo la IA no funciona. No, no es que la IA no funciona, sino es que vos no tenías el proceso comercial para hacer que esa IA funcione, ¿sí? Gracias. Ahí, Y con respecto a lo que decías, David, ¿en qué momento dar ese salto? Digamos, si ya tenés el proceso, te están dando, tenés gente ejecutándolo, fíjate, digamos, necesitas darle más tiempo a esa gente para que se ocupe de tareas más importantes, ahí metes una IA. Necesitas potenciar ese proceso para generar más volumen, ahí metes una IA. Necesitas derivar procesos a otro colaborador y lo tenés bien definido, listo, ahí metes una IA también. En ese cuando veas que momento, el proceso ya camina, cuando veas que el proceso ya camina con humanos, ahí metemos la IA para darle un boost, ¿no? O sea, cuando sabemos que la persona sabe manejar el autito normal, bueno, ahí le damos la Ferrari, ¿sí? Es un poco como el concepto. Bien. Entonces, no todo lo que vemos es IA, ¿no? No todo lo que vemos es un clavo, ¿no? Y hay que saber, hoy herramientas sobran, hay que entender qué aplicar en nuestro caso, en qué momento, cuándo, dónde, qué tipo de herramienta, y es lo que vamos a ver ahora, ya con las etapas de cada uno de los puntos del funnel. Etapa número 1, visibilidad y prospección, ¿sí? Acá tenemos un poco, en visibilidad y prospección, básicamente tenemos dos caminos, ¿no? Camino inbound, cómo hago que personas lleguen hacia mí y pidan mis productos o servicios, ¿no? Y el camino 2, el outbound, ¿no? Como yo voy a golpear la puerta de esas personas, ya sea presencial o digitalmente, para justamente ir y ofrecerle mi solución, ¿no? Acá hay pros y contras, ¿no? Que la repasamos rápido. Camino inbound, el lead viene caliente, ya nos conoce, nos consume, ¿no? No sé, ahora lo que está pasando en redes sociales con influencer, ¿no? Y demás, uno ya va y consume a alguien y cuando tenés la reunión ya sabes con quién vas a hablar, ya te educó, ya te cualificó, ya estás metido, ya como que lo conocés, ¿no? Bueno, ahí es como que la compra está mucho más allanada, ¿no? O sea, por eso decimos que son leads calientes, digo, que es mucho más fácil venderles. Ahora, la contra de esta es que es un camino un poco más largo, ¿sí? O sea, no es que de la noche a la mañana vamos a conseguir generar mucho volumen de demanda inbound, ¿no? Porque requiere obviamente esto, presencia digital, canales, ¿no? Es un canal, el inbound, que requiere como bastante trabajo y es un camino más a mediano a largo plazo. Por otro lado, el outbound, que es más cortoplacista, o sea, yo puedo ir con un anuncio, puedo, ahí como dice Aldi, marca personal, obviamente entra en inbound. En outbound, camino a corto plazo es, mando campaña de difusión, voy y golpeo la puerta de un local, hago llamadas en frío, ¿no?
aparezco en anuncios, ¿no? Bueno, la persona tuvo como un shot rápido donde yo la fui a invadir a la persona, ¿sí? Contándole lo que hago. Y obviamente de ahí voy a tener volumen porque es un camino donde lo que tiene bueno el outbound es que vos vas al target directamente al que querés, ¿no? Entonces podés apuntar a un nicho muy específico, a una zona, a un tipo de cliente. Pero obviamente el tipo de lead va a ser más frío, ¿sí? Entonces nosotros siempre que sugerimos acá, ir como en los dos canales, ¿no? Tratar de ir haciendo de a poco el inbound para a largo plazo tener un canal más rico y el outbound que nos sirva como para el corto plazo ir validando más rápido, ¿sí? Bien, ahí un poco, ahí contestamos las preguntas de Agus. Un poco, a ver, horas promedio pusimos 2,5, 13 horas, ¿no? En ejecución de estas tareas, que hoy en día con automatización se puede reducir bastante, ¿sí? O sea, toda la parte de inbound, generación de contenido, desde la creación, el copy y demás, hoy se puede automatizar mucho de eso, y en outbound, campañas y demás lo mismo, y ahora vamos a ver un poquito qué herramientas hay, ¿sí? Antes de ver qué herramientas hay, un disclaimer, muchas veces nos dicen, che, pero no me conviene elegir un solo canal, o sea, ¿por qué voy a estar acá, allá, no? Por acá, o sea, ¿por qué, Charlie, tengo que hacer el inbound, el outbound? ¿Por qué tengo que estar en, no sé, si mi cliente está en LinkedIn y también consume Instagram, ¿por qué tengo que estar en los dos? Bueno, un poco tiene que ver con varias cosas, ¿no? Primero, volumen. Volumen porque cuantas más mangueras tenemos en la pileta, más rápido llenamos la pileta, ¿no? Básicamente una cuestión de volumen. Punto número 2, tenemos perdón, si nos atamos a una sola herramienta, tenemos como dependencia o casi que somos esclavos de una plataforma. Esa plataforma el día de mañana se satura y demás, y es como que quedamos fuera del juego, ¿no? Por eso verán en muchas redes y demás que dicen, bueno, empiecen con alguna cuenta chiquita en TikTok, en acá, allá, que se crece más rápido, che, pero ahí no está mi target, porque yo apunto a gente más 50, más 60. Bueno, hay toda una corriente que dice no está tu target, pero está el hijo, el nieto, el sobrino de tu target, ¿no? Y de hecho hay muchos casos que lo demuestran. Entonces, por un lado eso, volumen. Por otro lado, no dependemos de un canal exclusivo. Por otro lado, podemos optimizar, hacer A/B testing, podemos empezar a comparar, che, este canal me retorna mejor, probemos aquel, prendamos este, ¿no? O sea, podemos empezar a jugar cuando no tenemos un solo canal dependiente, ¿sí? Y bueno, podemos, obviamente, esto que decíamos, impactar a la persona si nos consumen varias redes en varios canales y mejoramos ahí esto que veíamos antes de los puntos de contacto, ¿no? Tenemos más puntos de contacto con ese lead o cliente. Acá, ¿cómo se ve un proceso de generación de contenido, ¿no? Porque también todo para nosotros es proceso, ¿sí? Perdón si alguno quería el prompt de Claude para generar visibilidad con un clic o alguna herramienta mágica. Todo es un proceso, ¿sí? No existe una herramienta mágica. Existen pruebitas, vos querés editar un video, generar un copy, bueno, podés probar un poquito por acá, por allá, pero si querés llevarlo a escala, hacerlo, medirlo, tenés que seguir como todo un proceso. Y la parte de generar contenido, ¿no? De abrir el canal inbound, este que decíamos que es un poco de más mediano a largo plazo, también tiene un proceso, ¿no? Desde la generación del copy, donde tenemos herramientas, podemos usar Perplexity, por ejemplo, para hacer una búsqueda de competidores, entender qué están haciendo, qué contenidos de ellos pegan más, sobre qué temas se hablan. Che, si yo me oriento en una industria, por ejemplo, inmobiliaria, software, bueno, en los mejores portales, qué se está haciendo, ¿no? De qué noticias se está nutriendo esa gente, etcétera. Para la parte de copy, cómo ser más persuasivo, ¿no? Pero esto, fíjense, también es un camino donde le damos a la IA el input, revisamos, ajustamos, volvemos, ¿no? Es como que con cada uno de estos puntos vamos a hacer este juego, ¿sí? En el copy, cuando la IA entiende quién sos, a quién le vendés, generamos un copy con este objetivo, lo revisamos, lo pulimos y lo subimos. Generación de imágenes, cada vez hay más. La verdad es que hoy en día cada vez está mejor el tema de generación de imagen, pero bueno, obviamente todavía hay cuestiones de efectos que arreglar y demás, y también muchas de estas herramientas a veces hay que tener cuidado de no caer en, che, lo hubiera hecho con Canva, o lo hubiera hecho manualmente y hubiera perdido menos tiempo, ¿no? Tengamos también ese como trade-off o ese equilibrio entre tiempo, costo, beneficio, ¿no? Porque a veces la IA mágica termina llevándonos más tiempo a pedir que rearme la imagen o el contenido
que a veces si lo hubiéramos hecho manual, ¿no? Entonces hay casos donde podría tener más sentido hacerlo manual, ¿no? Acá no le vamos a vender humo, o sea, es por ahí, ¿sí? O sea, hay veces que conviene automatizar, a veces que conviene automatizar, verificar y hacer un híbrido, y hay veces que conviene hacerlo manual, ¿sí? En videos, en programación de las piezas, en automatizar la respuesta en los comentarios y demás, y en analizar la data, ¿sí? Para cada una de esas etapas, ahí pusimos herramientas, pero lo que queremos que vean un poco, como hay varias herramientas, nosotros acá como que bajamos algunas métricas para decir, bueno, ¿cómo elijo, Charlie? Porque ahí me mostraste 2 millones de herramientas. ¿Cómo elijo alguna herramienta que me sirva para la mayor parte de los procesos que hay que ejecutar? Bueno, un poco tengan estas variables en cuenta cada vez que van a elegir cualquier herramienta, ya sea para contenido, para automatización de un proceso comercial, un CRM, lo que sea. Primero, ¿cuántos casos de uso, o sea, cuántas funcionalidades de las que nosotros necesitamos cubre esa herramienta? ¿Sí? Un poco ahí marquemos con tilde, ¿sí? Que cuántas de ellas cumplen, ¿no? Pongamos 5 y comparemos. Después, otra variable que tenemos que tener en cuenta, más allá de las características o funcionalidades que queremos que cubra la herramienta, es, che, ¿cuál es la dificultad técnica de instalar o implementar esa herramienta? ¿No? Que también muchas veces no se tiene en cuenta, se termina comprando una herramienta súper barata, pero que hay que meter código Python, hay que meter por acá, por allá, y la verdad que si somos comerciales, está bueno que sepamos hacer cositas, pero no nos metamos tampoco en esto de hacer nuestro propio CRM, ¿no? Digo, nuestro negocio va por otro lado, ¿sí? Entonces, digo, también un poco alerta cuando ven esas cosas de construir mi CRM en 2 días, también es falso. Dediquémonos a vender y usemos herramientas en el mercado que está lleno de esas, ¿sí? Deuda técnica o complejidad técnica, y por otro lado, qué nivel de automatización se puede lograr con esa herramienta. ¿Sí? Son como las métricas que normalmente vemos, ¿sí? Bien. Ahí Orlando dice Odoo Cibet, sí, totalmente. Hay un montón, ¿no? de herramientas, dependiendo del caso de negocio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que menciona de Odoo, Odoo es como una suite súper compleja de módulos, ¿sí? Que tiene RP, CRM, facturación y demás, que capaz que si tenés un negocio como consultivo o más simple, necesitas otra herramienta que se enfoque más en los canales de comunicación, o en otra que tenga más prioridad en el envío de emails, o otra que tenga mejor integrada la parte de AI porque tenés mucho volumen y tenés que responder rápido, no te interesa tanto el tema de productos porque no tenés un gran stock. Entonces, un poco siempre es analizar caso a caso cuál es la herramienta que más se adapta a nosotros, ¿sí? Desde el lado de diseño hoy se pueden hacer 1000 cosas, ¿no? De fotoproducto, amoblamientos, videos, se pueden hacer clones de AI, ¿sí? Un poco en la lista de herramientas que vimos, hay un montón de cuestiones. Lo que sí es clave destacar acá también es hasta qué nivel vamos a llevar la automatización, ¿no? Porque también entendemos que las redes sociales tienen un filtro, ¿no? No quieren que la IA, porque si no, digo, en la red social al final vamos a tener IA generando contenido para que lo consuman otras IAs, ¿no? Y no es lo que quiere nuestro amigo Mark Zuckerberg ni todos los líderes de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales buscan que haya gente que consuma, que esté enganchada, que vea los anuncios y que siga generando ese negocio, ¿no? Entonces, también ha habido cambios en el algoritmo de cuánto contenido estaba generado con IA. Fíjense que al principio que fue el boom de VO3, de esas herramientas, después un poco como que se fue tranquilizando la cuestión, ¿no? Y los mismos influencers que te recomiendan hacer contenido con IA y demás siguen subiendo videos personales, ¿no? Entonces, también guarda con eso. Acá vamos con visibilidad y prospección outbound, ¿no? Que, a ver, en este sentido, lo que más está preparado para ir a atacar a nuestro lead, a nuestro prospecto, es LinkedIn. La verdad que LinkedIn hoy es como la red social por excelencia un poco para poder ir a hacer este tipo de acciones, ¿no? Buscar la base de prospectos, segmentarla muy bien, hasta tiene herramientas propias, Sales Navigator, bueno, hay un montón de otras herramientas satélites que nos permiten hacer acciones, ¿no? Armar listas, mandar difusiones, contactar personas según nuestra red, mandar secuencias de comentarios o de mensajes, ¿no? Entonces, acá tenemos como la red social casi por excelencia para aplicar este tipo de herramientas. Después hay redes sociales que es un poco más complejo hacer este tipo de contacto outbound, ¿no? Salvo que sean ads, pero
Por ejemplo, por Instagram no tenemos tanta facilidad de poder extraer datos de clientes, mandar mensajes masivos, ¿no? Por WhatsApp menos, y bueno, por email y demás sí, ya tenemos bases y demás, que también es un poco similar al concepto de LinkedIn. Hay herramientas que son muy fácilmente hoy ejecutables para, che, buscame bases de mail en este tipo de listado, este segmento, ¿no? Ya están Clay, digo, hay un montón de herramientas que hoy te nutren de ese tipo de información, pero hay redes sociales que es más difícil, ¿no? Como Instagram, Facebook, o bueno, grupos de WhatsApp, son lugares donde si queremos lograr este tipo de automatización, tenemos que ahí sí contratar a alguien que pueda desarrollar alguna automatización con IA, conectando algunas APIs medias por el costado, ¿no? Es un mundo un poco no tan explorado como si lo es en LinkedIn, ¿sí? Vamos a la etapa 2. Ahí no sé si hay alguna duda o consulta. Si no, yo le doy para adelante. ¿Vamos para adelante? Bien. Sí, nomás. Etapa 2 del funnel, la etapa de contacto, ¿no? En lo anterior vimos, bueno, cómo obtener inbound y outbound, ¿no? Ya tenemos los leads que nos conocieron, ¿no? Y en esta etapa, bueno, nos escriben cómo los puedo seguir traccionando o haciendo avanzar en el embudo, ¿sí? Entonces, ahí acá un poco las tareas que más tiempo demandan tienen que ver con responder 24/7, que es imposible para el humano, la IA lo resuelve muy bien, no solo responder, sino hacer acciones como agendar reuniones, grabar un evento en algún lado, enviar una notificación, consultar un stock, consultar una base de datos, generar hasta presupuestos en el momento, etc. ¿Sí? Entonces ahí hay algo que el humano es imposible que lo haga, que es responder 24/7 a cualquier volumen de leads. A la IA no le importa si son las 3 de la mañana y no le importa si son 100 o 1000 leads. Le responde a todos, ¿sí? Entonces ahí hay una cuestión ya primero muy importante que resuelve la IA, ¿no? Responde al momento y responde a cualquier tipo de volumen sin que se le pase ningún lead. Después la parte de calificación, ¿no? Bueno, está bien, le respondí, pero ¿cómo tracciono un proceso donde yo saque la información que necesito y los cualifique? La IA también lo hace, ¿sí? Obviamente tiene que estar prompteada para tal fin, ¿no? Pero lo hace muy, muy bien, ¿sí? Hasta cada vez lo hace mejor que el humano. De vuelta, si está bien estructurado y bajado su proceso comercial. Agenda citas, carga de elementos en el CRM, ¿sí? Entonces, acá diría que ya en la parte de cualificación, cuando hablamos de un negocio de volumen, prácticamente la IA nos resuelve el mayor porcentaje. Yo acá puse el 100%, puede haber algún caso que no, pero casi siempre puede resolver acá la IA en esta etapa del funnel todos los leads. O sea, los puede cualificar, atender, gestionar, asignar un humano, etc. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, usamos, no sé, nuestra IA, nosotros tenemos un CRM donde, acá no se va a ver bien, pero esperen que les voy a compartir un segundito, así ven un poco lo que estamos haciendo, porque es importante también verlo un poco visualmente, a ver si me deja compartir esto. Bien, ahí va. Nosotros hoy tenemos un CRM donde entran todos los leads, ¿sí? Este es un caso de un cliente, que entran todos los leads al embudo, empieza a responder la IA, le puede mandar links, este es un caso de una desarrolladora, ¿sí? Le pregunta, ¿son pozos terminados? ¿No? Le da la información, le dice cuáles están en pozo, le pregunta en qué zona hay, ¿sí? Y le responde todo, ¿sí? O sea, esta cualificación, esta pregunta, repregunta, le dice, ¿vas a pagarlo todo? ¿Querés un anticipo? ¿No? Y le dice, sí, tengo una parte en efectivo. O sea, todo esto, la IA lo responde mejor que nosotros, ¿sí? Y realmente hoy no tiene sentido no poner inteligencia artificial en la parte de cualificación, ¿sí? Incluso, Charlie, habiendo excelentes vendedores, vi un montón de veces que son espectaculares vendiendo, pero no te bajan un dato. Entonces, en cambio, una IA agarra y mientras va hablando con vos, va bajando datos, anotando cuáles son tus intereses, tu presupuesto y demás, ¿no? Pero Excelente. pasa un montón, que son excelentes vendedores, pero no bajan una métrica. Es que hoy el comercial también trata de evitar todo lo que tiene que ver con carga manual en un CRM, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, el vendedor quiere hacer el menor esfuerzo posible, pero es información que vos como negocio, como líder de equipo, como dueño de negocio, necesitas tener para después tomar acciones. Che,
¿cuántos leads nos quedan en qué etapa, en cuál otra, ¿no? ¿Cuántos puedo calificar? ¿Qué volumen me está llegando? ¿En dónde se está trabando el embudo? ¿Qué nos preguntan normalmente? Bueno, todas esas cuestiones hoy se pueden resolver, ¿sí? De hecho, nosotros acá, por ejemplo, en el CRM, bueno, más allá de tener todo el historial de mensajes y demás, toda la parte de seguimientos, ¿no? Grabar seguimientos a mano, que la IA genere sus propios seguimientos, etc. ¿Sí? Así que, nada, un poco, hoy en día la parte de cualificación es algo que no podemos, les diría, si manejamos mucho volumen, no podemos seguir haciéndolo manual, porque hoy ya no tiene sentido, ¿no? Es como dar mucha ventaja en ese aspecto, ¿sí? Sí, bueno, vuelvo acá a la presentación. Después sí tenemos etapas que acá interviene el humano fuertemente, ¿no? Que tiene que ver con la valoración, ¿no? Llevarlo a esa reunión de venta. Ahí ya entra mucho en juego. Acá tenemos cuestiones de IA o tecnología que pueden ayudar al humano a entender por dónde entrarle a ese cliente, pero ya son tareas muy humanas, ¿no? La reunión de valoración o la propuesta, la reunión de venta y después pedir que nos sigan refiriendo y demás, ya son actividades prácticamente muy humanas, por eso como que acá, como dijimos que personas íbamos a tratar de no meternos tanto, sí hay herramientas que nos permiten grabar la reunión, ver qué puedo mejorar en la reunión de venta y demás, pero son actividades muy humanas, ¿no? Donde ahí el vendedor se va a lucir, ¿no? Pero acá se luce, ¿no? Acá es donde se luce, no donde hay mucho volumen. Acá donde ya está cualificado y ya le dice la IA o la tecnología o el CRM, habla con este que ya tiene toda la información, ¿sí? Acá es donde se luce verdaderamente el humano, el comercial, ¿sí? Nos vamos a detener mucho en esta parte humana. Vamos a ir a la parte, sí, del fondo, o sea, del fondo no, digo, transversal al proceso de venta, que tiene que ver con el seguimiento. Y acá habíamos dicho que hay dos tipos de seguimiento. El seguimiento al cliente o al lead, ¿no? Que tiene que ver con mandarle recordatorios, nurturing, ¿no? Depende de la etapa en la que está, vamos a ejecutar un proceso comercial distinto. Entonces acá sí se puede automatizar mucho y este sí es un gran dolor de casi cualquier equipo comercial, ¿no? ¿Cómo automatizo el seguimiento, el follow-up a mis leads, a mis clientes, ¿no? O sea, ¿cómo hago que si se colgó la conversación del tipo que me escribió hace una semana, recordarle, che, Pepito, ¿te acordás que nos habíamos juntado, etcétera, etcétera? Bueno, les mostré un poco parte de segmentación que nosotros, parte de automatización de seguimiento, perdón, que nosotros manejamos en el CRM. Si no es cualquier herramienta hoy que les permita establecer un procedimiento de seguimientos tiene que estar presente, ¿sí? O sea, tiene que poder, y no seguimientos aleatorios, ¿no? Sino, che, en esta etapa yo necesito hacer este tipo de seguimiento, con esta intensidad y con este tipo de mensaje. En esta etapa necesito hacer este otro tipo de seguimiento, ¿no? O sea, un poco acá vamos a ver que hay distintas partes del seguimiento, ¿sí? Que tienen que ver con todas estas cuestiones, ¿no? El contexto del negocio, cómo está segmentado el lead, en el seguimiento cómo aportamos valor versus presionar, que normalmente el seguimiento es, che, ¿pudiste ver la propuesta? Bueno, no, ¿cómo podemos cambiar un poco, innovar ahí y salir del océano rojo de pudiste ver la propuesta? ¿No? Entonces, ahí un poco hay todo un proceso que nosotros solemos hacer en los seguimientos donde tenemos en cuenta como todas estas variables, ¿sí? En qué etapa estaba el lead, por qué le estamos haciendo seguimiento, qué tipo de seguimiento, tiene sentido o no, que la IA también pueda leer el contexto de conversación, porque si el tipo dijo, che, yo vuelvo en un mes porque me voy a un foro y vuelvo y conversemos, listo, la IA tiene que entender, en un mes le hago seguimiento. Si dice, che, la semana que viene, hablame que me junto con mi socio, la IA puede agendarlo y decir, la semana que viene te escribo y te pregunto, ¿pudiste hablar con tu socio? ¿Qué te pareció? ¿Querés que nos reunamos todos? Bueno, es un poco también primero hacer seguimiento, ¿no? Y después entender cómo podemos amoldar el seguimiento según cada etapa del lead en el funnel, ¿sí? Ahí vamos con tipos de seguimiento. Tenemos varios, pero los tres principales, follow-up ante no respuesta, nurturing para leads caídos o fríos, ¿sí? Y recordatorios. También muchas veces nos piden, Charlie, yo quiero que el sistema le haga seguimiento al vendedor, porque a mí me gusta que lo llame, a mí me gusta que agarre el vendedor el teléfono y lo llame. Y está bueno, o sea, si hay negocios que tienen clientes de buen ticket y que aplica que todo el seguimiento sea humano, solamente hacerle como el seguimiento al vendedor para que se acuerde de hacer
el aviso al cliente o al lead, también se arma de esa manera, ¿sí? O sea, pero bueno, como para que tengan también un panorama de que puede ir por ahí también la cuestión de seguimientos. Lo importante es no dejar de hacer seguimientos, por favor, que es, de vuelta, como el dolor más grande que vemos en los equipos de venta, ¿sí? Y Charlie, acomodar la tecnología al proceso comercial del cliente, ¿no? Sí. No al revés. Sí, sí, totalmente, totalmente. De vuelta, las secuencias, ¿no?, que están acá se configuran de acuerdo al proceso comercial de cada cliente. Bueno, yo creo que a los leads nuevos le haga seguimiento durante 14 días con esta secuencia. Al día 2 un WhatsApp, al día 3 que lo llama un vendedor, al día 5 un mail, ¿no? Bueno, un caso testigo al día 10, un ultimátum al día 13, ¿no? Un ejemplo ¿no? Después quiero que lo pase a tibio, si no respondió en 14 días, que lo pase a tibio. Bueno, ¿qué secuencia le hago en tibio, no? Si pasaron 3 meses y de vuelta no me contestó, no hay respuesta, no hay ningún indicio, bueno, lo paso a frío con otra secuencia, ¿no? Y trato ahí de mantenerlo actualizado, reactivarlo con otro tipo de mensaje, ¿sí? Obviamente todo esto sin un CRM y sin tecnología en mucho volumen es directamente imposible. No es, lo hago más o menos, reviso el WhatsApp y veo las 1000 conversaciones. No, es inviable, ¿sí? El segundo tipo de seguimiento, ¿no? Porque vimos la etapa de verificación, ¿no? Un poco en el funnel, tenía que ver con el seguimiento hacia el lead, en el proceso, hacerle seguimiento durante todo el proceso comercial. Y también seguimiento, acá tiene que ver con este seguimiento a nosotros, ¿no? Que tiene que ver con cómo mejoramos y automatizamos este proceso, ¿no?, de mejora continua en todo el funnel, ¿no? Revisar datos, descargar, che, cómo venimos de ventas, cómo venimos en esta etapa del embudo, a dónde se nos clavan los leads, qué cosas nos responden, qué cosas más nos piden, cuáles son los mayores motivos de pérdida de leads, ¿no? Por no cualificado, por no responder, porque esos insights nos permiten mejorar todo el embudo, ¿no? Nos permiten mejorar la visibilidad, la cualificación, nos permiten mejorar el equipo de venta. Che, ¿cómo está performando Pepito versus Juanita, no? ¿Por qué Pepito tiene 10 leads y Juanita también, y el otro tiene más ratio de conversión que ellos? Bueno, digamos, empieza a darnos muchos insights a nivel proceso, automatización, pero a nivel equipo comercial, speech y un montón de cuestiones, ¿sí? Ahí José también comenta algo, el seguimiento interno hacia el equipo. Depende de la carga, totalmente. Sí, acá hay un par de consultas. ¿Qué herramientas recomiendan para que pueda leer mis WhatsApp para poder categorizarme los chats? Primeramente, un CRM y después automatizar ese CRM. Va a haber algunos que va a ser más sencillo, otros que va a ser más difícil. En el caso nosotros usamos uno automatizado con IA también. Después el seguimiento interno hacia el equipo depende de la carga de datos manual. Bueno, como decíamos antes, ¿no? Una persona es difícil que cargue los datos, en cambio una IA perfectamente puede leer una conversación y en 2 segundos cargar todos los datos, ¿no? Y acá digo, Santín pregunta qué es un CRM. Charlie. Un CRM, bueno, qué buena pregunta, ¿no? Porque es como la Biblia comercial. El CRM es básicamente es el Customer Relationship Manager, es como el administrador de toda la relación con tus clientes. Y es el sistema donde vas a ver el embudo comercial, ¿no?, que veíamos hace un rato, ¿no? De qué leads están en etapa visibilidad porque entraron por un anuncio, cuáles los está cualificando la IA, cuáles están en etapa que recibieron una propuesta comercial de algún vendedor, cuáles están en proceso de negociación, cuáles están cerrados que les vendimos, cuáles están perdidos, cuáles están en nurturing, ¿no? Hasta podemos agendar ahí un funnel o sea, un embudo distinto para partners. O sea, es donde pasa todo el proceso comercial de tu negocio, de cualquier negocio, ¿sí? Hay No un sé par si de consultas más, ¿eh? Si quieren, hablen más. David. Sí, la pregunta que tiene que ver un poquito con esto de, suponete que uno, no sé si a lo mejor vos seleccionaste el tema comercial, pero digamos, si uno en una compañía tiene problemáticas, digamos, de lineamientos estratégicos, plan de negocio como una cosa de las más importantes. En un segundo nivel, suponete la operatividad de ventas, los planes de acción de ventas, y en un tercer nivel, vamos a decir, los procesos administrativos que queremos optimizar. La inteligencia artificial, podés usarla
en esos 3 niveles o el tema que seleccionaste para la exposición es específicamente en el área comercial de venta, que yo coincido. Digamos, aquellos que fuimos directores comerciales, siempre veíamos que los vendedores tenían como un monopolio de la información. En cambio, acá el CRM es algo que me permite, como directivo de la compañía, tener un acceso a un montón de información de llegada al cliente casualmente, que antes, a lo mejor por una estructura con la vieja estructura de ventas y todo, digamos, no la tenía. Son, digamos, pero la pregunta es si vos ves la aplicación de la inteligencia artificial en esos 3 niveles: el estratégico, el de la acción de venta y el sí, no me cabe duda, en el administrativo, ¿no? Sí, totalmente, David, totalmente. O sea, hay mucho trabajo de back office del vendedor que también se puede automatizar. Digo, más allá de traccionar el proceso comercial, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con... por eso tener el CRM y tener que todas las conversaciones pasen por ahí, permite que la IA tome minutas, las guarde y las agende, ¿no? Y que el vendedor no tenga que estar perdiendo ese tiempo también de trabajo operativo. Permite generar una orden de compra al final, ¿no? Cuando termina y se cierra la operación. Se pueden disparar un montón después de casos de uso que no tienen que ver específicamente con el punta a punta de entró el lead, cierro la venta, ¿no? O sea, puede ser mucho laburo previo y post. Así que sí, totalmente, totalmente. O sea, vos lo ves con aplicación a nivel estratégico, digamos. Sí, es una complementariedad, ¿no? Digo, le da muchos insights al que toma decisiones, al vendedor y al líder del equipo, como para empezar a tomar de vuelta, ¿no? Decisiones de, che, ¿dónde hay que ajustar, ¿no? Analicemos temporalidad, Pareto de clientes, ¿no? Vos sabés más que nadie estas cosas. Analicemos en dónde se nos está cayendo la conversión, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones, cuando pasan por un CRM, dejan de ser suposiciones, ¿no? De siento que... No siento nada, ¿no? El CRM y la métrica marca esto, ¿no? Claro. Esto es un poco un CRM, a ver, como las etapas, ¿no? Digo, como un poco lo que se ve en el CRM es en qué situación está cada lead, ¿no? O sea, se los muestro rápidamente. Y después, algo que comentaba Marcos, nosotros usamos, obviamente, esta herramienta la diseñamos nosotros, y acá en el tema del follow-up, nosotros lo que configuramos es por etapa qué tipo de seguimientos amerita hacerse, ¿sí? Para cada lead, ¿no? O sea, no le voy a hacer la misma secuencia de seguimiento a un lead entrante que a un lead que ya califiqué, que a un lead que le estoy haciendo seguimiento que estamos negociando, ¿sí? Eso va a cambiar según negocio, según tipo de producto o servicio, pero por eso el proceso comercial se tiene que poder volcar a la herramienta que usen, ¿sí? Agustín Valle tiene una consulta. Sí, y gracias Marcos. Sí, es justo lo que consultaba ahí. Primero decirles que parece muy buena la herramienta de CRM que estás mostrando ahí, Charlie. Yo particularmente en la empresa utilizamos Dynamics 365 directamente, que está bueno porque es un gran martillo, tiene muchas cosas, pero es media lenta, es poco intuitiva a veces, es un poco engorrosa. Pero más allá de eso, yo les consultaba particularmente lo de WhatsApp, porque a mí me pasa mucho de que hago mucho contacto por WhatsApp y más allá de utilizar los labels de los chats, que obviamente es algo precario para el volumen que manejo, es como necesito quizás alguna gente diga algo que se meta en los chats y me diga, che, a este lo contactaste hace 2 semanas, lo tenés que contactar ahora de nuevo. Entonces, no sé si ustedes conocen algo, me pueden recomendar algo. O que también, perdón, que me lo categorices, che, ya le mandaste el segundo mensaje, ahora el tercer mensaje se lo tenés que mandar mañana a tal hora. Totalmente. Ahí, si querés, después un poco la herramienta que mostrábamos, que la desarrollamos nosotros en el EGAP y demás, más allá del proceso comercial, la implementamos también con los clientes. Así que si querés, ahí después veamos el caso puntual, porque nuestro agente ahí hace un poco eso, ¿no? O sea, no te sirve de nada que te entren si después no los podés etiquetar, cualificar, mover de etapa. El agente de IA nuestro no solo responde consultas en base al negocio y demás, sino que tracciona la conversación según etapa, ¿no? Cuando detecta que el lead ya está cualificado según las reglas de negocio, que quiere avanzar, lo mueve de etapa automáticamente, ¿sí? Así que eso, si querés, después lo vemos. Dale, sí, buenísimo. Bien, a nivel datos, un poco enlazándolo ahí con lo que decía David, tiene que ver con la parte, más back office, ¿no? Cómo analizar la data
y para eso necesitamos que la data esté en algún lado, ¿no? Pase por un sistema, entender y poder tener insight para tomar decisiones de negocio. Acá también, la tecnología y la IA hoy nos permite hacer desastres con esto, ¿no? O sea, podemos bajar todo el reporte del CRM, se lo subimos a Claude o cualquier IA, un buen prompt, y le decimos, buscame acá insights, ¿no? Analizame la cartera de clientes, analizá dónde se me cae la conversión, analizá las preguntas más frecuentes, no sé, ahí se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, pero sí, esa información tiene que estar consolidada en alguna plataforma como un CRM, ni más ni menos, ¿sí? Bien, acá un poco el resumen de este comercial, cuántas horas se podría ahorrar de tareas automatizables, ¿no? Fíjense que esto obviamente, gente, es un promedio, ¿no? De un caso ejemplo, ¿no? Pero se puede ahorrar muchísimo, ¿no? Fíjense que en cada una de las partes del funnel que vimos estaba manualmente cuánto lleva, cómo se puede automatizar y el ahorro. Todo ese ahorro, cuando vemos al final de la semana, se convierte en un volumen impresionante de horas que podemos destinar, como vimos al principio de toda la presentación, mejorar el equipo comercial, ver la estrategia, ajustar, ¿no? Hablar de otras cuestiones, abrir una nueva unidad de negocio, revisar temas de producto, digamos, nos enfocamos en otras cuestiones, ¿no? En juntarnos con clientes clave, o sea, destinamos este otro tiempo en otras cuestiones, ¿sí? Además, Charlie, hago ahí un hincapié, el vendedor, digamos, se tiene que enfocar en lo que más le gusta, digamos, que es hablar con la persona y vender. Si le empezás a meter tareas operativas, va a empezar a tomar conversaciones de mala gana, va a empezar a vender o despachar a los clientes directamente. No los va a invitar a entrar, sino directamente no va a querer hablar más con los clientes y los va a empezar a despachar. Entonces es que el humano haga lo humano y que lo que pueda terciarizar en una IA o en tecnología, que lo terciarice, ¿no? Y se potencie. Totalmente. Y acá un poco, yendo a ese tema, ¿qué hace el humano y qué hace la IA? Acá vemos como de vuelta, ¿no? Como el embudo, pero ya con la situación previa, ¿no? La situación capaz más rudimentaria, más manual, sin proceso, sin automatización, y el post. Lo que estamos viendo acá es etapa por etapa, dónde tiene más potencial o poder la IA, dónde tiene más poder el humano y en dónde se complementan. Fíjense que visibilidad y vínculo, que es azul, es donde la IA puede realmente, pero realmente mejorar muchísimo la conversión, bajarnos el volumen y la carga operativa, ¿sí? En estas dos etapas. En estas tres etapas, valoración, venta, cierre, viralización, que tiene que ver más con buscar el cross y el upselling, tiene más ahí potestad un poco el humano, ¿sí? O sea, ahí cobra más relevancia el humano. Se pueden obviamente automatizar varias cuestiones, se pueden dar métricas, reportes, se pueden automatizar muchas cuestiones, y depende también de vuelta, tipo producto o servicio, porque si yo tengo un e-commerce, el punta a punta lo puedo hacer automático, sin intervención humana, pero si vendo productos y servicios de alto valor, ahí sí requiero intervención humana, y ahí es donde el humano se pone el foco, ¿no? En estas etapas, ¿no? En empujar al lead a que tome la decisión. Y quizás en la parte de seguimiento, ajustes y mejoras, que es como la capa 6 de verificación, es un híbrido, ¿sí? Ahí es donde la IA, la tecnología genera reportes, genera los seguimientos, los recordatorios, pero el humano también tiene que aportar un poco su mirada para analizar toda esa información y decir, bueno, ¿qué uso de esto? Y de toda esta información, ¿qué decisiones tomo a nivel negocio? ¿Sí? ¿Contrato más gente, no contrato? ¿Cierro este canal de venta? ¿Mejoro la visibilidad? ¿Cambio el tipo de speech o script que estamos usando en la venta? Etcétera, ¿sí? Bien. ¿Esto cómo se baja a tierra, digamos, para decir, bueno, Charlie, ¿qué hago con todo esto ahora? ¿Cómo lo podemos bajar a tierra? Nosotros normalmente el proceso que llevamos adelante siempre tiene que ver con estas tres etapas, ¿no? Que no, que digamos, evitarlas es un prejuicio a largo plazo, ¿no? Querer ir rápido a la parte 3, ¿no? Que es táctica, que es implementación de IA, sin lo anterior, como venimos conversando, es como ir a un precipicio, ¿no? Es como directamente no tiene ningún tipo de sentido, es tirar plata, sinceramente, ¿no? Entonces, las etapas que siempre proponemos nosotros y cómo trabajamos es de esta manera, ¿no? Análisis del negocio, quiénes son tus clientes, competidores, tu diferencial, tu territorio, en qué etapa está tu negocio, qué necesitas hoy, más visibilidad o necesitas más ventas, necesitas más ventas o necesitas
mantener a los clientes actuales? ¿Tu negocio es de volumen o es de margen? Bueno, un montón de cuestiones del proceso de negocio. ¿Tenés equipo comercial o no tenés equipo? Bueno, hay un montón de cuestiones ahí donde hay que bajar a tierra el diagnóstico del negocio, entender, ¿no? Para después sí poder buscar, ¿no? Como el cascabel al gato, ¿no? Como qué estrategia se adecua a ese negocio, ¿sí? Y ahí es donde vamos a la capa 2 de estrategia. Bueno, entendiendo el negocio, qué estrategias a largo y a corto, qué canales voy a elegir, cómo voy a targetear, cómo voy a buscar clientes, cómo los voy a cualificar, ¿no? Ese es el diseño del embudo, la parte estratégica. Entendiendo para ese negocio cuál es el mejor embudo posible y cuál es la mejor tecnología posible y demás cuestiones que tienen que ver ya con la puesta a punto y la implementación de agentes, CRM, se ve en la capa 3, ¿sí? Cuando ya tenemos en claro el negocio, la estrategia, la capa 3, elegimos la tecnología, elegimos la IA, y acá hay dos caminos, ¿no? El camino de lo hago yo, me pongo ahí con Cloud Code a ver videos de YouTube y a probar, testear y armar toda esta cuestión, o apalancarte un equipo de gente, ¿no? Que te pueda acompañar en este proceso y decir, bueno, una vez que quede el sistema implementado, ya puedo empezar a pilotearlo yo, ¿no? Pero por lo menos esa parte inicial recomiendo fuertemente acompañamiento, ¿no? Porque de vuelta, chicos, hay como mucha cuestión de bajate este PROM, esta IA, conectá esto, aquello, y vemos que después terminan en implementaciones que no generan retorno real de inversión, ¿sí? O sea, y no generan tampoco adopción por el equipo de venta. Hoy no hablamos de personas, pero de la IA la configura, la monitorea, la analiza y tiene que trabajar codo a codo con el humano. Si tenemos un equipo comercial distinto que no, o que no está muy amigado o que está reacio, tenemos que trabajar primero en esa parte humana, ¿no? Entonces, nada, un poco estas tres capas trabajan sobre todas estas cuestiones para llegar a una implementación, proceso, tecnología óptimo para cada proceso comercial, ¿sí? Bien, esto fue todo, chicos. Gracias por el tiempo, creo que llegamos just in time. Obviamente yo acá les dejo para algunos que estuvieron haciendo preguntas, que les quedaron comentarios, cuestiones. Igual podemos usar los últimos minutos que quedan hasta y media, pero acá pueden escanear mi QR directamente para conversar conmigo y nada. Consultas que hayan surgido, problemáticas o dudas, o hay algún caso que querían ver CRM y ver en su caso de negocio qué aplica y qué no, podamos tener una reunión 100% a disposición para conversar. Así que ahí ese es mi WhatsApp personal y pueden escanearlo y escribirlo sin problema. También obviamente agradecer a Builders, que es la comunidad de real estate y que no solo nuclea real estate, sino distintas fases del negocio inmobiliario, construcción, desarrollo, inmobiliarias, broker y demás, que también, bueno, este workshop lo hicimos en conjunto. Así que, bueno, chicos, nada, ahí dejo micrófono abierto, 6 minutos, el que quiera, pueden escanear y vamos conversando si quedó alguna duda, consulta. Quedaron 6 minutos, no lo puedo creer. Aprovechemos. Impecable. Sí, 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 Aprovechen para hoy las preguntas. escasan los minutos. No sé si había alguna consulta capaz por el chat que quedó pendiente. Gracias, No, yo en David. principio agradecer a los chicos, porque la verdad que se nota que, digamos, tienen experiencia en el armado de procesos comerciales y en el apalancamiento con la IA. Nosotros particularmente yo estoy tratando de trabajar un poco con eso, por eso ahí ya me guardé tu contacto, Charlie, así que seguramente mañana te estoy contactando para poder charlar un poco más. Buenísimo, buenísimo. Gracias por estar, gracias por fumarme tanto tiempo. No se fuma, se aprecia y se aprende. Se aprende, Gracias. Charlie. Bueno, Charlie, sí, Gracias. vamos a estar en contacto. En mi caso bastante particular, pero es mejor charlarlo esto personalmente. ¿Mm? Perfecto. Son los casos que más nos gustan, Guillermo. No, Sí. ok. Porque, Diego, bueno, gracias, Diego. soy un emprendedor neto hace muchos años y he cambiado algunas cosas, estoy modificando y ahora me encuentro en un nudo gordiano, digamos, que necesito resolver con bastante rapidez. Tengo muchas ideas y creo que me he adelantado muchas veces a la época, pero siento que estoy muy solo para esto y necesito un apoyo
fundamental, ¿no? Y creo que puede ser una muy buena herramienta todo esto. Perfecto, Buenísimo, cuando quieras. buenísimo. Ok. Bueno, gracias a todos ahí los que estuvieron a disposición. Mi número ahí a disposición, nos pueden escribir. Después seguramente le vamos a mandar algún mail post evento para ahí compartirles alguna info adicional y demás. Y para seguir en contacto, ¿sí? Un poco de eso se trata. Queríamos hacer este evento porque vemos, ¿no?, que hoy en día hay mucho ruido de IA, de esto, del otro. Y el comercial, ¿no?, que nosotros también somos comerciales, ¿no? El ímpetu es ir para adelante. A veces necesitamos esto, ¿no? Como parar la pelota, ver el panorama y volver a las bases. Analicemos el proceso, analicemos qué necesitamos, dónde está el cuello de botella y cómo resolverlo. ¿Sí? Así que a disposición también para darles una mano en todo lo que tenga que ver con esto. ¿Sí? Ok, Charlie, buenísimo. Bueno, muchas Gracias gracias, realmente muy a interesante. todos. Buenas noches. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chau.